Hemos vuelto. Así que, ¿cuál era la inquietud? Bueno, de cómo se elegía el repertorio en las cátedras. Ah, verdad que Ok, sí. La pregunta era vale. para Carmen, ahora. Sí, sí, sí. Sí, ya Osvaldo lo respondió, así que, bueno, algo muy curioso que mencionaba Osvaldo, de que el profesor elegía el repertorio. Ok. Cuando en Venezuela, él escogió el repertorio por mí. O sea, yo no sabía nada de música, yo tenía, bueno, tenía 6 años, así que obviamente primero tenía que cubrir una base, ¿no? Claro, Em, pero hasta mi, o sea, mi formación en la escuela, hasta la escuela técnica, fue siempre así, ¿no? Él siempre me decía como que deberías tocar esto, deberías tocar lo otro, y por esa razón creo que hay que tener mucha confianza con en nuestro claro. profesor, ¿no? Porque ellos te están recomendando este repertorio por alguna razón, o sea, porque tienen en mente qué quieren lograr con ese repertorio, ¿no? Y cómo desarrollar tu potencial. Claro, potencial. Esteban siempre supo qué repertorio yo debía tocar y por esa razón yo llegué a Escocia, que tenía un repertorio muy amplio y lo dominaba. De hecho, yo aún toco el repertorio que tocaba en Venezuela, porque él me creó la conciencia de mantener el repertorio y de agregar, o sea, sumar Claro, y mejorar, ¿no? Y complementar lo que vas añadiendo. Él me enseñó mucho a, cuando tocas un compositor, no toques solamente una pieza de un compositor. Por ejemplo, cuando quieres armar un repertorio para un concierto, es importante que no seas simplemente compositores random, Claro, sino que tenga coherencia en cuanto al lenguaje de la música que estás tocando, ¿no? Por ejemplo, si estás tocando, yo tocaba mucho los estudios de Brauer, los estudios sencillos de Brauer, y no tocaba solo uno, tocaba cuatro, y los tocaba juntos, o sea, entonces tenía como esa sección de música contemporánea en algún ordenado en el repertorio, ¿no? De un concierto corto, un concierto de 20 minutos, 30 minutos. Entonces tocaba, por ejemplo, dos estudios de SOR, no tocaba uno, tocaba dos o tres. Tocaba esos estudios de Brauer, que era, como digo, un conjunto. Luego tocaba dos obras de Barrios, que ya eran como lo más difícil que tocaba en ese momento, entonces siempre lo dejaba hacia el final. Y eso tenía en un solo recital. Pero entonces tiene al tocar diferentes, o sea, al tocar varias piezas del mismo compositor, estás dándole tiempo al oyente de digerir ese lenguaje y claro. estás dándote la oportunidad de mostrar que puedes, o sea, que manejas y que conoces y que entiendes el lenguaje que estás tocando, ¿sabes? O sea, el lenguaje de ese compositor. Entonces, eso lo aprendí yo con Esteban, pero, o sea, eso lo entiendo yo ahora, ¿no? Y bueno, ya en los últimos años de formación, pero siempre desde un inicio él iba diciéndome, aprendí, claro. tenías todos juntos, que teníamos que organizar un concierto, todo tenía sentido, porque tenía ya varias piezas de cada compositor. Entonces, eso se me queda un poco y así es como escojo mi repertorio en estos momentos. En Escocia fue un poco más libre. Mi profesor me daba sugerencias, él decía, ah, bueno, puedes tocar esta música o puedes tocar esta pieza, Fandango de Joaquín Rodrigo, etcétera. Entonces, cosas así que él me sugería, pero también era muy flexible. Él me decía, puedes escoger lo que quieras. Y en la universidad funcionaba mucho que teníamos un examen técnico y un examen al final, un recital de grado. Entonces, para el examen técnico sí habían especificaciones que decías, tienes que tocar una pieza del clasicismo, una pieza del romanticismo, etcétera, o tienes que tocar una pieza de trémulo, o tiene que ser una pieza de Villalobos. Siempre había como más, eran más específicos, así que podías escoger, Claro. tenías que escoger. Y al final, en el recital final, también era muy libre, pero decía, tienes que tocar una pieza del periodo clásico y una pieza del periodo romántico. O sea, te decía, entonces, tú podías escoger ya qué compositor querías o qué piezas querías, etcétera, y con tu profesor tú decidías un poco qué es lo que querías tocar. Entonces, con Matthew, que fue mi profesor acá en Escocia, sí era un poco más flexible. Él me dejaba escoger lo que yo quisiera o me sugería algo porque pensaba que me quedaría mejor.
hay una manera de expresarse de Esteban que funcionaba mucho, que él decía, esto te queda muy bien, que es Ajá, como, esta música te queda muy bien, porque se te da fácilmente la claro. sale bien. A mí hay algo que me causa gracia, pero Bach yo pienso que no me queda bien. Y Matthew en Es su momento difícil que te también me quede lo bien Bach, dijo. ¿sabes? A cualquiera. Ay, Exacto, a mí me es cuesta mucho. bravo. Y, y nada, y él me decía, sí, bueno, ese tipo de repertorio no estás tan familiarizada con él. Entonces también era un reto, ¿no? Porque entonces me daba más piezas de ese tipo, o sea, así podría aprender, o sea, y mejorar ese aspecto, Claro. ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso de elegir las piezas de paldo. Así que lo viví los dos. Uno que me daba el repertorio. Yo nunca fui de que, ay, creo que pasa mucho especialmente entre los hombres, que quieren tocar las piezas más difíciles cuando no tienen la técnica apropiada para abordar esas piezas. Yo Por siempre eso fui los muy hombres paciente, vivimos es menos. como, Sí. siempre pasa que apenas están aprendiendo a tocar guitarra y es como que, no, es que yo quiero tocar Fandango de Joaquín Rodrigo, y es como Así. que tienes que tocar muchos estudios de sol para llegar ahí, ¿sabes? O sea, es como que, Sí, pero bueno, Claro, porque el puedes maestro al final es el que hace como que el caballo claro. tiene pero hay que muchos aguantar. necios, hay muchos necios. Yo he conocido muchísimos en mi formación que, por ejemplo, yo me aprendía todos los estudios que me tenía que aprender y estaba a un nivel avanzado. O sea, a nivel avanzado yo aún aprendía estudios de SOR y Sí, de sí. Carcassi y me encantaban. Entonces, porque se trataba de eso, de ponerlos todos juntos y de hacer, o sea, y de hacerlo como una pieza grande compuesta por diferentes estudios, ¿no? Y Claro. eso le da mucha estructura a tu concierto, o sea, Claro. entonces, mira, voy a tocar de estos 6 repertorios, o sea, 6 estudios que elijo 3. Entonces, a mí me pasaba eso, que yo estaba en un nivel avanzado y me aprendía todos los estudios que me tenía que aprender y veía a estudiantes del mismo nivel o menos nivel que entonces estaban intentando aprender piezas más difíciles en vez de estudiar esos estudios porque son fáciles, ¿no? Entonces, ellos querían tocar las piezas más difíciles porque caen en ese jueguito de la competencia y de que yo quiero tocar mejor y quiero tocar lo más difícil. Entonces, Claro. muchos pasos que están en el medio, o sea, de todas esas cosas técnicas que tu profesor te está diciendo que tienes que cubrir con estos estudios, tú estás saltándotelas porque quieres ir directo al plato fuerte, ¿no? A las piezas grandes. Yo no monté obras grandes, sino hasta mis niveles más avanzados, o sea, hasta el nivel más avanzado de guitarra. Yo comencé a estudiar obras, o sea, obras importantes, pero obras cortas, ¿no? Que si el trémulo de Barrios, de las piezas más difíciles que yo tocaba era la catedral, imagínate, o sea, que es una pieza, Que es difícil, que me después refiero, empiezas a concientizar y es difícil esa hora. claro, pero que yo no la monté hasta ya mucho tiempo de Claro. formación y en muchas otras cátedras tú lo ves que estudiantes que están en un nivel medio, Claro, un segundo bajo, año, claro, sí. ya están tocando la catedral, entonces obviamente su manera de tocar la catedral no va a ser la misma a la manera de tocarla de un estudiante avanzado. Ah, No estoy claro. diciendo que sea algo malo o algo bueno, porque también es importante que seas capaz como de empujarte, ¿no? De tocar cosas más demandantes. Pero creo que sí tienes que escuchar mucho a tu profesor. A O mí, a sea, mí me tienes que confiar gustaba, mucho en eso. me gustan piezas fáciles, o sea, fáciles. Estaban las piezas a mediano plazo y había unas piezas que eran más a largo plazo, que al Ujú. final, bueno, o sea, las de largo plazo tú tienes que entender que eso va a tomar un tiempo para que eso pueda sonar como tú quieres que suene, ¿no? O sea, y ya por lo menos en un concierto, ya, no, que porque como dices tú, que no, que voy a tocar lo más difícil porque quiero impresionar y todo eso, al final te puede salir totalmente Producente, claro. contradictorias o sea, de la forma de elegir el repertorio para los conciertos, porque lo haces de manera bastante contrastante, porque bueno, de Sora a Brauer hay un mundo, ¿no? Pero no es Sí, como que sacas de la estética tan rápido, así como que vengas tocando algo de Sora y después Brauer y después
mangoré y después no sé qué, sino como que te vas quedando en ese mood un rato, la gente como que procesa más, me parece bastante bueno eso, y después, bueno, pasas a otra cosa, pero no son cambios tan abruptos. Eso Exacto. Bueno, creo que puede bueno, gustar a bastante. mí en mi experiencia personal me tocó vivir eso de montar obras que estaban siempre por encima de mi nivel. Y después, cuando fui consciente, o sea, a medida de que era porque o sea, yo tuve tres profesores, he tenido tres profesores, digamos. Entonces, el primero fue Leonardo, y con Leonardo todo era, o sea, las clases de él musicalmente espectaculares, pero sí siento que había mucha libertad al escoger el repertorio y uno mismo agarraba el puñal y se lo hundía, ¿no? O sea, era como que uno quería, yo quería montar una obra súper gigante que estaba Siguiente, años luz porque a mí con de... Leo me pasó lo contrario, porque eh, con Leo conmigo era más, Leo me mandaba, o sea, haz esto, porque obviamente, bueno, ellos claro, ven fue que más metódico, ¿no? un Entonces, poco más metódico, contigo sí era un poco más O libre. libre, Daniel era de esos rebeldes que quería tocar lo sí. más Yo difícil. no, Eso pero era era una todo. cuestión yo muy intransigente, ¿no? Yo quería, no, yo quería tocar la Oye, chacona Daniel, en primer año y eso pasa facturas, ¿viste? Porque te crea muchas frustraciones porque las horas no salen, no salen, oye, no oye, salen. Daniel, Oh, ¿y cuál No, fue tu obra más difícil que montaste o o has sea, montado? bueno, la que más me fumé así, que ese yo digo que fue el que me pasé, creo que fue Lo una de... rossiniana. Y verga, Oh, yo me acuerdo, eso no yo me sonaba. acuerdo. O sea, ¿cómo te explico? Yo puedo decir que fue oye, ¿no muy... fue la Rossiniana 3? Exacto. Yo De puedo hecho, decir que... yo esa también en un semestre, yo esa monté la de Rossiniana 3. Sí, Está densa, está. sí, pero es la cuestión, o sea, eso tiene un enfoque positivo y uno negativo. Obviamente, el negativo es que te enfrentas a muchas frustraciones, ¿no? Porque la obra no te sale y porque no tienes la formación suficiente para que esa obra te No, salga. no, Pero Daniel, lo positivo, algo que decía Carmen, claro, que ella ajá, en su formación tuvo algo bastante bueno, que hay que formar las bases, exacto, porque exacto, con unas exacto. bases sólidas, ya después todo es crecimiento. Que Claro, eso es lo, al caso que uno se echaba con los instrumentos, pues. claro, entonces, ¿qué pasa con la Rossiniana? Que cuando yo entro con Esteban, o sea, es que para que entiendas, Osvaldo, Esteban Ojeda en algún momento fue profesor de nosotros tres. Entonces, como que Pero nosotros fue también, mi profesor. pero fue más profesor de Carmen porque, bueno, la Ajá, formó sí, durante sí. muchos más años. Pero cuando yo salí de la universidad, que presenté mi tesis, yo empecé a ver clases privadas con el profesor Esteban. Y el profesor Esteban me empezó a dar muchas bases y él empezó a darme como un repertorio mucho más sincero a mis posibilidades, ¿no? Y entonces ahí yo empecé como a decir, mira, retroceder es avanzar a la vez, o sea, reconocer que no tienes Total. suficiente técnica para abordar cierto repertorio, eso también es parte de la madurez que uno va... Y yo empecé a montar obras mucho más sencillas. Recuerdo que trabajé en los preludios de Villalobos, que eran obras muy didácticas, estudios de Brauer, y acá, cuando vine para acá, acá todo está muy estructurado en cuanto al repertorio, que quiero contarles cómo se estructura el repertorio acá porque es sumamente interesante. O sea, aquí es obligatorio, o sea, tú vas primero, segundo, tercer, cuarto y quinto año, pero es obligatorio montar una obra barroca, una obra clásica, una obra de segovianos, que son compositores que dedicaron obras a Segovia, una obra del siglo XX y algo que pueda ser, digamos, contemporáneo. Entonces, ¿qué pasa? Eso es obligatorio todos los años. Todos los años el repertorio se estructura así, pero en cosas sencillas. ¿Qué Ah, quiero decir? El primer año, por ejemplo, tú montas los castillos de España. Son obras sencillitas de Torroba. Sencillas, muy sencillas técnicamente. Montas un estudio de Brauer, montas puedes montar algún estudio de SOR o una pieza simple de SOR, un minué de Bach. ¿lo escoges tú o lo escoge el profesor? ¿O lo escogen los O, juntos? o sea, a veces hay acuerdo, pero tiene que estar en ese nivel de dificultad. O sea, tiene que ser la dificultad de un primer año. No, o sea, no puede, no es como que, Ok. yo quiero montar algo de quinto año. No.
No hay negociación en Y eso. así se va todos los años. Con Todos esa los estructura. años, pero todos los años ellos dicen, ¿qué pasa? Que tú tienes una visión muy horizontal en todos los estilos principales y tú vas subiendo por bloque. O sea, Claro. sigues trabajando los mismos estilos, pero en cada estilo todo se va haciendo más difícil. Y Ok. loco, mira, esa visión, por ejemplo, a mí de verdad me ha cambiado mucho la perspectiva de abordar el repertorio. Y, o sea, ha sido como un camino muy estructurado que a mí en mi formación particular me hacía mucha falta, ¿no? Porque era eso, o sea, sentar unas bases y paulatinamente desarrollando un repertorio. Construyendo, claro. Claro, y entonces, claro, obviamente ahora la música suena distinta, suena, ¿sabes? Es como que yo no me estoy muriendo por tocar esas obras, me salen porque tengo el nivel y la preparación Claro. y suenan, Y suenan. en ese año te encargas de montar esas obras, Sí, 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 sí. Y lo rindes todas todo al esas obras, final, ¿no? Hasta el final. todo al Y por final. ejemplo, Ajá. ¿y cómo haces en los años más difíciles, que son obras más complicadas, más largas? Porque un año no es suficiente. O sea, Bueno, o tienes dos opciones. O es suficiente o repites y ya. O sea, no, no, es que no, en serio. ¿Qué pasa? Bueno, eso es No otra hay, no cosa. hay mucho de dónde elegir. Sí, no, porque ¿qué pasa? Pero tú sabes cuál es la ventaja de aquí de Argentina, que esto es algo increíble que yo nunca. Aquí hay mesas de examen y se abren todos los meses. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Tú tienes de rendir, las clases empiezan en marzo acá. Y tú puedes rendir en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Diciembre es la última mes. Si no alcanzaste a rendir ese en el año, puedes rendir de nuevo en marzo, en abril, mayo, junio, julio, ¿sabes? el año siguiente. O sea, tú Claro, decides pero cuándo quieres rendir tu en cada examen. mes, o sea, puedes rendir el examen, o sea, porque todos los meses se abren mesas de examen, ¿entiendes? No es como Ok. que, por ejemplo, si yo no llegué a diciembre, yo puedo rendir en marzo, tengo como 3 meses para preparar mi examen y lo rindo Sí, en sí, marzo. ok. No, pero Entonces, Daniel, me parece bueno porque si te pones a ver, o sea, el primer acercamiento, vamos a poner de ejemplo a Sor, que ya lo han puesto bastantes veces, al clasicismo, por decirte, no es lo mismo acercarte con un estudio que, bueno, tu maestro considere que estás apto para tocar y que lo vas a entender y lo vas a ir digiriendo, a enfrentarte al clasicismo por primera vez con una claro, rossiniana. exacto, exacto. Bueno, esa es la lógica, Ya capaz para el quinto año ya esa es esas la bases lógica y que esas busca ideas esto, claro. musicales, claro, ya las tengas mucho más claras No, porque ya has pasado por cosas más sencillas. no, y aparte que, por ejemplo, otra cosa, que por ejemplo, el concierto de guitarra y orquesta que vas a elegir, coño, o sea, si tú no montaste nada de Brauer, no pides el elegiaco. Si no montaste nada de Joaquín Rodrigo, no pidas el Aranjuez. Si no montaste nada de Villalobos, no pidas el de Ah, pequeña orquesta. Si no montaste Oye, nada de ¿y ese Lauro, tú no. lo eliges? ¿El concierto? Claro, claro, o sea, ¿Tú pero te tiene que está haber, bueno eso, tiene, está bueno. tiene que haber una lógica, o sea, cuáles fueron los compositores que tú trabajaste a lo largo de tu carrera, porque Y si tú no lo conoces, eliges, ¿no? claro, o sea, tienes para elegir si trabajaste Ajá. varios compositores. Por ejemplo, Ah, yo ok. podría elegir el de Giuliani, el de La Mayor. Ese, yo trabajé Giuliani. Podría elegir Lauro, bueno, porque más venezolano que yo. O sea, podría elegir el de Lauro, podría elegir el de Ponce. Trabajé cosas de Ponce. O sea, pero si, por ejemplo, o el de Brauer. Pero si yo no, pero el de Tedesco no, yo no trabajo nada de Tedesco. ¿Cómo elijo el de Tedesco? O sea, no Mm. conoces las piezas sencillas, o sea, es como que no tiene lógica, ¿sabes? Es como que si no conoces ese estilo te vas a meter con el concierto de guitarra y orquesta, o sea, Claro, no. claro, si no conoces a Ok. Tedesco como solista, Claro, o no, sea, ya no, va a ser más o sea, no complicado conoces las volverlo con la pequeñas orquesta. formas musicales, ¿cómo te vas a meter con las grandes de ese compositor? No tiene lógica, no tiene sentido. Entonces es algo muy Pudieras lógico. empezar a trabajarlo con anticipación, o sea, por ejemplo, en tu cuarto año ya dijiste que son 5 años, ¿no? Sí, Son en son cuarto año cinco. ya podría, a fin de cuarto año puedes elegirlo, sí. No, y está bueno, O no, Daniel, pero, porque incluso ya desde, bueno, más o menos ponte que desde un tercer año, finalizando un segundo año, ya puedes ir, si tienes la visión a un poco a largo plazo, Sí, puedes ir pensando, wow, a mí me gustaría montar el elegiaco. claro. Bueno, voy a y empezar lo a pudieras trabajar varias comenzar a cosas de trabajar Brauer. desde con anticipación, a eso me refiero. Sí, Que si sí, lo sí, sí, podrías sí. Claro. Sí, sí, es sí. solo un concierto al final, Un solo concierto, o sea, no. o sea, Porque, o tienes sea, que enfocarte solamente en el concierto, no tú, tienes que tú, tocar más cosas. tú sabes que acá se graduó un guitarrista acá, muerte de obispo. Entonces, claro, yo he visto pocos exámenes finales, ¿no? De guitarrista.
Entonces, pero el que yo vi, el chico montó el Aranjuez, pero aparte tocó una cuestión de Regondi, tocó una obra de Brauer, tocó, o sea, el mismo repertorio de clasicismo, barroco, todas estas cosas, todo lo que he venido hablando, pero más el concierto de guitarra y orquesta. O sea, que es un programa como de 1 hora y pico, ¿sabes? Es Ok, largo. O sea, te- ok. sí, terminas Y deshidratado. es un programa nuevo cada año, entonces. O sea, cada año tienes que montar un programa Sí, nuevo. todos los años tienes que montar un programa nuevo, porque se supone Todo Lo ese que, viejo, Daniel. repertorio, porque se supone que tú, o sea, todos los años avanzaste técnicamente, entonces todos los años vas a montar el mismo estilo, pero un repertorio diferente. O sea, sí, sí sientes la diferencia. O sea, ¿Y cómo sí. gestionas lo viejo? Que, por ejemplo, esta visión de Carmen a mí me parece espectacular, bueno, de Esteban, de no soltar las piezas, porque Y son cosas que lo te que van pasa es que quedando, pues. a mí, Y por a veces ejemplo, inevitablemente hay que hacerlo, sí, en lo que algunos pasa es que casos. aquí, por ejemplo, aquí tienen un enfoque diferente en el sentido de que, mira, aquí lo que importa es que tú aprendas a montar obras rápido. Y ese es más el enfoque, o sea, montarlas rápido y montarlas bien. O sea, tú tienes que leer. Y a mí lo primero que me dijeron, tú tienes que leer música, leer. Tienes que tener el training. O sea, en una semana, o sea, de una semana para otra, tú tienes que tener una obra de 3 páginas montada, Ya, ya, lista, ya, sí. leída. No, o sea, eso no significa que esté Visitada, lista, todo. eso no No, no, significa no, que esté claro, lista claro. para tocar, no, pero sí ya para una Que la clase, puedas pues. tocar. Sí, sí, que Sí, la a puedas llevar al maestro y trabajarla. un Sí, ritmo sí. lento, que la puedas presentar para una clase, o sea, de una Acá semana es a otra. igual. Claro. Acá es Entonces, igual porque es lo sí, mismo, es un repertorio diferente cada año, entonces tienes que leer música y eso fue muy eso es difícil, eso es acostumbrar. las obras muy, o sea, muy estructuradamente, de que puedo mantener mi repertorio, voy agregando cosas, pero o sea, sigo manteniendo el repertorio que ya tengo en lugar de montar cosas nuevas todo el tiempo. Claro, Entonces, eso fue súper contrastante, o sea, súper contrastante. Y el primer año yo estaba, menos mal que yo tenía suficiente repertorio, o sea, yo traía ya sí, repertorio y que repertorio de nivel, entonces que sí, sí, podía sí. usarlo para mis exámenes, pero cuando me tocó montar y montar y montar y montar cosas, fue como, ¡ah, no puede ser! Sí, Porque no, no está, bueno, yo no estaba acostumbrada a ese montar cosas rápido, o sea, sí, cosas sí, 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 grandes, o sea, pesadas. sí, Entonces, sí, sí. eso Sí, por ejemplo, yo en el es elogio oye de la importante. Daniel, y danza tú al final tuve que leerlo de de, una semana para otra, sí, y yo como que mierda, o sea, A veces Mm, abrumador. sí. sí, tienes que tener tiempo, pues, o Osvaldo, sea. Sí, Osvaldo, ajá, Sí, quería y decir tú algo. al final del año, todo ese repertorio que preparaste, ¿lo tocabas como examen? sí, sí, sí. Ah, ok. Con un o sea, pero ve, yo por lo menos, hay una diferencia importante, ¿no? Yo en Venezuela sacaba, allá se evalúa del 1 al 20, siempre sacaba 20 en mis exámenes. Y acá, chamo, no, aquí no te, aquí saca, aquí es del 1 al 10, saca un 10 aquí es cabilla, weón. O sea, yo me acuerdo que una Y vez Daniel, yo toqué y cuando veo, no, bueno, este es un premio por todo tu esfuerzo, 9. Y yo, mierda, o sea, yo como que no, verlo, no puede ser. Y era difícil, y y ¿Cuánto amigos y sacaste? te hago ponían una ¿8? 7, consulta. 8, y yo, o sea, son duros contigo, o sea, acá, muy, muy, muy estrictos en ese Y sentido. te hago una consulta. Bueno, y a los demás también. ¿Cómo era lo de, o sea, ese examen? ¿Era solo el profesor, el Sí, maestro en sí, este sí, sí, caso, sí. o él invitaba a otras personas No, no, para no, que no, 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 también... no, no, imagínate, no. No, era los 3 profesores que daban y ellos te escuchaban en un aula Ah, encerrado. pero los tres de guitarra. Los 3 de guitarra, ellos son los que te estaban Ah, ok, claro, evaluando. pero no era solo en este caso Eduardo Isaac, era No, él y los Eduardo otros Isaac 2. más dos, claro. Exacto. Era fuerte, pues, o sea, porque... aquí, aquí te ponen, es un profesor de guitarra de la universidad que no sea tu profesor, Ah, un profesor de guitarra externo y un músico, o sea, otro profesor de otro instrumento que no tenga que ver con guitarra. Entonces tienes 3 personas ahí evaluándote. De hecho, eso sí, creo que sí. Funciona. Cuando te califican así, esos tres maestros están, en tu caso, ¿no? y en tu Sí, caso, ¿cómo te sí. calificaban, Osvaldo? ¿Cómo A era tu caso? mí, ha habido de muchas maneras. Cuando yo empezaba, nada más era mi profesor que me daba clases, ¿no? O sea, estábamos en el aula y de hecho ni había recital ni nada. Había recital de repente y esa era la calificación.
el recital, ¿no? Pero hay veces, no sé por qué, a veces nada más era el profe, yo, y en el aula, y ahí calificaba, ¿no? Ya después, a veces como en tu caso, ¿no? No había público y era toda el área de guitarra, o sea, todos los profesores tocaba y eran como, creo hasta, llegó a haber hasta 5, pero por lo general 3. Y ellos calificaban. Bueno, daban su crítica y el que ponía la calificación era como mi profesor, ¿no? Y a veces, y ya para la titulación es el concierto final de 1 hora y ya tú escoges el repertorio, como mencioné, que tu profesor diga, pues está bien, no lo toques y así. Y más otros profesores, más público. O Ajá, sea, ya Ok. como entre, acá al ya final, el examen final sí es abierto, o sea, sí es puede venir abierto. el que le dé la gana, o sea, Sí, gente de exactamente. afuera, profesor, el final sí es abierto, o sea, es como un El final examen sí. Ok. abierto, pues. Sí, de hecho es un requisito Ok. de los requisitos para poderte titular. Un Ujú. concierto de 1 hora, que a mí ya no me tocó, pero ahora ya se incluye concierto de guitarra y orquesta, o bueno, en su caso reducción, más unos 40 de repertorio individual. Ajá. Bueno, aquí es igual, Mm. sí, sí, eso es Ajá, acá igual, sí, sí. con público y los 3 profesores. Y Ujú. respecto a lo del repertorio que estábamos hablando, ¿tenías que montar repertorio nuevo cada año o ibas añadiendo piezas a tu repertorio? Fíjate que Se aquí me... no era 1 año, eran 6 meses. Entonces sí Ok. te Wow. veías más apurado, porque cada 6 meses era nuevo repertorio. Y más o menos se manejaba como Daniel en su caso. Pero haz de cuenta que en 6 meses no puedes abordar tu clásico barroco, es muy pronto, ¿no? Clásico No, Ajá. barroco, muy No, poquito. no. siglo Es XX que y hasta así. 1 año es difícil, ¿sabes? No, no. Entonces, la idea es que en 1 año sea, por ejemplo, en 6 meses, 3 periodos, no sé, Renacimiento, Barroco y Clásico, ¿no? Y en Ok. otros 3, Romántico, siglo XX. Y aquí sí decían algo mexicano. Sí, no sé, Ponce, Ajá. algo de Ponce, hay varios. Hay otro mexicano que se llama Jorge Ritter, Chávez, en fin, era algo mexicano, pedían. Pero Pero Ok. y te hago, la idea de Daniel, pero sí eran en 6 meses, porque en 6 meses, Claro, por semestre. Y y no te hago una tenías... consulta. ah, Ah. No, no, primero que hable No, Carmen no, después, no, dale, tranquilo. para que no pierda la idea. No, 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 ya se que fue. Mira, o sea, mi pregunta era que cómo te evaluaban, porque me parece curioso porque 3 meses, o sea, para ya una pieza de sí, sí, nivel, sí. es poco tiempo, o sea, ¿qué esperaban de esta evaluación? Porque supongo que tampoco esperaban que la tocase espectacular, porque no, claro, 3 meses exacto. es poquito, pues. Sí. Mira, fíjate que un profesor que tuve, el que me dejaba elegir el repertorio, era un poquito como más flexible, porque una vez me dejó el capricho, no, me dejó una obra extensa como de 9 minutos de Jorge Ritter, eran unas variaciones con un lenguaje del siglo XX, variaciones sobre, ya no me acuerdo, que las monté hace bastante tiempo y eran un lenguaje del siglo XX. Ok. Lo más común es de que no leas partitura, ¿no? Toques de memoria. Y entonces justamente va por lo que tú dices, Eduardo, ¿cómo hacías? Entonces él sabía que era compleja la obra. Me defendió ante otros profesores en el sentido de que les dijo, él va a leer la partitura por el tiempo, por entender el lenguaje, por lo técnico, porque Ajá. al final venía una parte como de fuga. Entonces sí era un poquito compleja. Entonces, en ese aspecto, este profesor me dejó leer, cosa que fue un poquito más cómoda, porque estás leyendo, no se te olvida y así. Acá puedes presentar el examen leyendo la partitura. Ojo, si tienes la habilidad de Sí. cambiarla, puedes presentar tu examen leyendo. O sea, Oh, ya, ya. Acá puedes, pero te dicen que tienes que tocar al menos, o sea, de todo el repertorio que tienes que tocar, al menos una pieza tiene que ser de memoria. ok. Ya. Está Igual en el bien. Oh, examen técnico. Entonces tú eliges si quieres leer o no. A mí no me gusta leer en ¿No realidad, te gusta a mí? Sí. pero A mí me encanta. no, no me cuesta porque me Antes no podía, acostumbré, o pero sea, ahora que le agarré la maña, sí. Fui leyendo y... hubo una obra que leí en
en el examen final hubo una obra que tuve que leer porque ya era demasiado, no me dio tiempo de memorizarla, entonces tenía que leerla. Pero en líneas generales no me gusta porque me acostumbré, o sea, mi formación me acostumbré a tocar siempre de memoria y porque me ayuda más a la musicalización, pero o sea, tiene que ver con la formación que yo tuve, porque cuando leo entonces me cuesta mucho, o estoy leyendo o estoy concentrada en la música, entonces es como un cambio que tengo que hacer en el Sí. cerebro ahí, De hecho, pero es algo personal. de hecho, creo que para que no estés como concentrado en la partitura y estés más como concentrado en la interpretación, ¿no? Exacto. Claro, pero igual está bueno Yo como tengo herramienta, un porque en tal pensamiento muy caso, como distinto a eso, ¿sabes? estas variaciones que está mostrando él, o sea, si no las manejas completamente, la Ah. lectura te puede ser un gran aliado. Claro, No, obviamente, ya llegará un aparte punto que que yo, capaz lo hagas. ¿tú sin sabes qué eso. hago yo? Yo, por ejemplo, cuando leo, sobre todo a mí me ayuda mucho que las dinámicas, por ejemplo, si estoy tocando clasicismo, las dinámicas están escritas, pero, porque Juliana escribía sus dinámicas. Entonces, claro, cuando yo la estoy leyendo, yo voy leyendo, pero yo también voy pendiente de las dinámicas, digamos, de los colores y todo. Pero ya es otro training, pues, otra cosa así Sí, sí, sí. sí, sí, o sea, y si tienes Es lo anotaciones muy específicas en la partitura, también te sirve verlas porque depende, pues. Sí, sí. Claro, es como uno Miren, se claro. sienta cómodo al final, ¿no? De cómo lo va a sí, abordar.